Los saludamos con el gusto de siempre y pues continuando con nuestra temática acerca de el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana, que paradójicamente se cree que es, digamos, lo que más conocemos de Él, ya que como nuestro Señor mismo lo dice en el libro del cielo, en esta nueva edad de la humanidad, en esta tercera edad de la humanidad, Él ha sido enteramente más magnánimo en dar a conocer cómo interactuaba su humanidad en su divinidad, precisamente en el libro del cielo. Pero, como hemos podido constatar, de su humanidad también habíamos tenido muchas incógnitas y que ahora, precisamente, con estas grandes obras, Libro del Cielo, María Valtorta, en todas sus distintas ediciones, pues podemos profundizar aún más en el conocimiento de nuestro Señor. Y habíamos justo revisado que este hombre Jesús, en la mente divina, desde toda la eternidad, siendo su encarnación una realidad eterna, pues tuvo que tener frente a sí esta disyuntiva: optar por Dios, es decir, el bien absoluto, o bien por el no Dios, la ausencia de bien, prácticamente el mal. Y esta decisión tuvo que realizarla haciendo uso de su libre albedrío, de sus facultades propias de criatura humana. Así es que eh, todo el mérito que en ocasiones pasamos por alto de la parte humana de Jesús, ahora debemos tenerla muy presente, no solamente por el hecho de ser el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, encarnado en un cuerpo humano, sino que el ser humano Jesús también tiene todos los méritos que podamos reconocerle a una persona, una criatura humana, como es su humanidad, en llevar a cabo libremente todas estas decisiones. Así es que todo parece ya solucionado de este original planteamiento, de este original dilema. Sin embargo, una vez que este ser humano Jesús, aparentemente ya habiendo hecho su elección, habiendo optado por el bien absoluto, pareciera todo resuelto, todavía queda un elemento más por resolver. Es decir, qué hacer con la voluntad humana, que ahora decide unirse a la voluntad divina, pero bien, pues ahora conozcamos este otro aspecto de cómo funciona el ser humano Jesús en presencia de dos voluntades. Así es que adentrémonos a conocer el gran misterio de las dos voluntades en el ser humano Jesús. En una de las obras que nuestro Señor le dicta a María Valtorta, titulada Lecciones sobre la Epístola de San Pablo a los Romanos, María Valtorta inicia, digamos, la descripción, la narración de esta lección con una frase un poco enigmática, porque no deja del todo claro quién es quien le está hablando realmente, porque solamente empieza diciendo: dice el autor santísimo. No especifica quién es este autor santísimo, si es Jesús, si es el Verbo divino exclusivamente, si es la Trinidad completa, pero por la forma como se explica, cómo se va a dar a conocer estas verdades,
pues prácticamente podríamos simplemente concluir que Dios mismo, la divinidad, es quien le está dictando estas verdades. Y vamos a ver qué es lo que le revela, como dice ella, el autor santísimo, acerca de lo que San Pablo dijo en esta epístola a los Romanos, en el capítulo 1, iniciando prácticamente, acerca de los méritos de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la carta dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación, designado para el Evangelio de Dios, que él de antemano prometió por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí nos estamos refiriendo a los primeros dos versículos, pero enseguida, en los versículos 3 y 4, dirá lo siguiente, la epístola, acerca de su hijo que le nació, según la carne, del linaje de David, declarado Hijo de Dios por propia virtud, según el Espíritu de santificación y por la resurrección de la muerte. Digamos que es la segunda parte de estos cuatro primeros versículos del capítulo 1 de la epístola de San Pablo a los Romanos. Y ahora vendrá el desarrollo, la explicación de estas palabras de San Pablo. Como dice la introducción de María Valtorta, refiriéndose a que quien habla, quien está hablándole es el autor santísimo. Por lo tanto, como dijimos, prácticamente pues es la divinidad. Porque va a repetir justamente la frase de la epístola donde aparece justamente esto: declarado Hijo de Dios por propia virtud. Y entonces empieza la exégesis. ¿Cuál virtud? ¿Una? ¿Muchas? Os lo diré. Primero, de naturaleza divina. El Hijo del Padre es Dios como el Padre. Y el haber tomado carne humana no destruyó ni tampoco interrumpió la unión con el Padre, del que el Hijo procede por generación, y en cuyo Hijo el Padre se complace, tal y como aparecen las frases del Evangelio cuando se narra el bautismo de nuestro Señor por parte de Juan el Bautista, donde se escucha aquella voz que solamente el Bautista logra captar, de los cielos que se abren diciendo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tanto me complazco. Y no solo esto, sino que el Hijo de Dios, por más que haya asumido la naturaleza humana, no deja por ello de ser Dios. Engendrado por el Padre Dios, mediante expansión natural del amor perfecto, que es, como hemos explicado, precisamente esto que nuestra teología dogmática llama la procesión inmanente, es decir, que la segunda persona de la Trinidad procede del Padre por vía de generación, pero que en el libro del cielo se nos explica que, dada la naturaleza de Dios, que es el amor se derrite y de uno forma tres, y nuevamente se vuelve a derretir, y de tres forma uno, que de su naturaleza necesita amar. Aquí está la clave del por qué creemos y profesamos una fe en este Dios unitrino, porque la naturaleza del amor tiene su necesidad de amar y ser correspondido.
y conforme a su dignidad, ha de amar una perfección igual a la suya infinita, que es precisamente de lo que hemos venido hablando a lo largo de todo este tema, en el sentido de que Dios ha estado trabajando en crear otro Dios increado, porque Dios necesitaba a otro Dios de su misma naturaleza, de su mismo nivel, porque de lo contrario era imposible resolver ese gran problema. Necesitaba tener otro ser de su misma naturaleza, de su misma perfección, para poder recibir el amor divino en correspondencia. Él solo, con su amor de hijo, nacido de la carne, y de hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, satisface a Dios con un amor digno de él. Por eso a esa gran pregunta que nos planteamos desde un inicio en este tema 3, ¿qué quiere Dios? Ahora finalmente Dios ha resuelto el problema. Dios quiere a Cristo, porque en Cristo ha conseguido resolver ese gran dilema. Cristo, el arquetipo, es esa perfección que en esta obra de María Valtorta curiosamente va a mencionar, que en la encarnación Dios logró lo indecible al llegar a la perfección. Porque háyase hecho hombre, no deja el verbo de ser Dios. La humanidad asumida no es en menoscabo de la divinidad, naturaleza suya eterna. Antes, sin perder su naturaleza, es decir, la divina, es elevada la humanidad a la perfección de unión con la divinidad. Pero no debemos perder de vista que este ser elevada la humanidad no es como un acto meramente de eh, asumir sin tomar en cuenta la libertad de la humanidad de Jesús. Ya hemos dicho, hemos desarrollado en los temas anteriores, las sesiones previas, que esta humanidad de Jesús también es perfecta en cuanto a su libertad, en cuanto a su libre albedrío. Y esa unión, esa elevación de la parte humana hacia la parte divina, tiene que realizarse mediando la decisión libre del ser humano Jesús, como se acredita con los prodigios obrados por Cristo. El Padre siempre con el Hijo siempre como el Padre, ya que la divinidad no puede partirse o mudar su naturaleza por división aparente y aniquilamiento en una naturaleza inferior a la divina. Es decir, la naturaleza humana fue elevada a la altura de la naturaleza divina. Jesucristo es, pues, Hijo de Dios por la naturaleza divina del Verbo engendrado del Padre, habiéndose encarnado por obra del Espíritu Santo para la salvación de la humanidad. Eso, pues prácticamente lo ha afirmado nuestra doctrina católica a lo largo de 2000 años, pese y precisamente a raíz de todas las herejías que negaban la una o la otra, pero principalmente el arrianismo que negaba la naturaleza divina, y de ahí tuvieron que surgir los grandes concilios de donde precisamente se madura nuestro dogma acerca de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Mas, de una segunda manera, hace declarado también Hijo de Dios por naturaleza humana. De lo que comentábamos hace un momento, que a veces nos es tan natural hablar del Verbo encarnado dando prioridad a la parte divina,
que en parte a veces olvidamos que la naturaleza humana, siendo libre, y precisamente por ser libre, tiene también sus méritos, grandes méritos de el primer ser humano Jesús. Virtuosa en grado perfecto. Jesucristo, el Hijo que le nació al Padre de la estirpe de David, cuando decimos de la estirpe de David, nos estamos refiriendo a la parte humana estrictamente, gozaba, lo mismo como Dios que como hombre, de libre voluntad. Lo hemos estado revisando reiteradamente a lo largo de todas estas sesiones. Y esta libertad de su voluntad la declara en sus actos, realizados como él quería, cuando quería y sobre quien quería. Ni elementos ni criatura alguna podían oponerse a su voluntad, perfecta con la libertad propia de Dios. No podían, solo una vez pudieron, y fue entonces porque el Hijo de Dios no prevaricó, no abusó del poder de esta su libre voluntad para rehuir la muerte de cruz. De haberlo hecho, habría cometido hurto, abuso, prevaricación de su infinito poder de Hijo de Dios. Y nuevo Lucifer rebelde habría llegado a superar al mismo Lucifer. Con esta explicación que nos da, como dice María Valtorta, el autor santísimo en esta gran obra, nos está develando una verdad profundísima. ¿En qué sentido? En algo que nunca hemos tomado en cuenta. El hombre Dios, Jesucristo, el primer ser humano Jesús, puso en un gran riesgo a la divinidad. O mejor dicho, la divinidad se jugó el todo por el todo, apostó demasiado, se arriesgó en grado extremo al crear a este primer hombre Jesús, porque la probabilidad de que se hubiera separado de la divinidad, que no hubiera aceptado la propuesta, de que se hubiera revelado, como aquí lo dice al final, este riesgo de haberse convertido y superado al mismo Lucifer era enorme. Por lo tanto, podemos entender la magnitud del gran riesgo en que se puso el propio Dios al crear a este primer hombre Jesús. Él lo sabía, sabía que el riesgo era altísimo, pero no había otra solución. Había que jugarse este gran riesgo. Gracias, gracias a Dios. Y es precisamente el mérito de la humanidad de Jesús, y tenemos por eso mucho que agradecerle, agradecer que haya dicho siempre sí, que haya aceptado la propuesta. De lo contrario, podremos imaginar la catástrofe que toda la creación hubiera sido. Pero Cristo nunca, nunca fue rebelde. Nada, ni aun la natural repugnancia al suplicio hízole ser tal, puesto que sobre su voluntad libre estaba la voluntad del Padre. Y así, el perfectísimo Hijo Divino, igual por su naturaleza al Padre, no se prevalió de ello. Antes, con amor reverencial, dijo siempre a aquel que habíale engendrado: hágase tu voluntad. Y manso y obediente, ofreció sus manos a las ligaduras para ser arrastrado al sacrificio. Tuvo, pues, voluntad libre, y sobre esto muy pocos han meditado. Muy poco nos detenemos a reflexionar cuán riesgoso fue esto para Dios, para la divinidad,
Y no solamente para la divinidad, sino que nosotros también estuvimos en vilo, en riesgo de haber sido arrastrados, por lo que la misma divinidad llama el gran riesgo de que este primer hombre Jesús se hubiera convertido o incluso superado al mismo Lucifer en caso de haberse rebelado. Enorme riesgo por haber tenido voluntad libre. Pero usó de ella para ser perfecto como hombre, lo mismo que lo era como Dios. Suele decirse, no podía pecar. Tal frase sería exacta si Cristo hubiera sido Dios tan solo. Dios, al ser la misma perfección, no puede pecar. Mas su segunda naturaleza hállase sujeta a tentaciones, como ya lo habíamos revisado en la grabación anterior. Y las tentaciones, si no se las rechaza, vienen a ser un medio para pecar. Las más duras tentaciones se desencadenaron contra el hombre con mayúscula, el verdadero hombre. Por eso es que él siempre en los evangelios se va a referir a su propia persona como el Hijo del Hombre, para enfatizar precisamente que lo que la gente veía a quien escuchaban hablar no era un ser de otro mundo, no era un extraterrestre, sino era tan humano como todos los que lo escuchaban. Todo el odio, el rencor, el miedo, la envidia del infierno y de los hombres se concitaron contra él, contra el fuerte al que advirtieron vencedor, por más que tuviera mansedumbre de cordero. Ahora bien, Jesús no quiso pecar. Tributad al fuerte el justo reconocimiento por su fortaleza. Esta es precisamente el aspecto que a veces los cristianos, incluidos por supuesto los católicos, no nos hemos detenido a meditar. Los méritos de el ser humano Jesús y el enorme agradecimiento, la gratitud eterna que le debemos profesar por haber optado por Dios, por no haber abusado de su poder, que perfectamente pudo haberlo hecho. No pecó porque no quiso pecar. Y no solo por esta su perfecta santidad, sino aún a pesar de todas las insidias y aconteceres. Él se declaró Hijo de Dios. ¿No se os dijo también a vosotros, sois dioses e hijos del Altísimo? Es un reproche que nos hace a todos el autor santísimo que está dictando estas enseñanzas a María Valtorta. Él lo fue porque en su humanidad, igual a la vuestra, fue Dios e Hijo del Altísimo. Como ya habíamos dicho, decir Hijo del Altísimo en los dos sentidos, en la parte divina, pero también en la parte humana, por la santidad de todos sus actos. Hombres, os dice la sabiduría que la declaración de la filiación divina en Jesús, nacido de María de la estirpe de David, se manifiesta no solo por la palabra del Padre, por los milagros, por sus enseñanzas de maestro y por su resurrección, sino también por su señorío sobre las pasiones humanas y las tentaciones que acometieron al hombre, al verdadero hombre. Santo por su naturaleza divina, quiso serlo también por su naturaleza humana, verdadero primogénito de la familia eterna de los hijos de Dios.
Así es que este último aspecto, después de todo lo que se ha analizado de haber planteado esta encarnación como si hubiera ocurrido por fases sucesivas, aunque ya hemos dicho que lo hacemos de esa manera solamente para que nuestra mente se le facilite la comprensión de un misterio tan profundo, que es el de la encarnación. El último punto que quedará por resolver a la divinidad es qué hacer con las dos voluntades en Cristo. Bueno, para empezar, vamos a tener que recurrir a nuestro catecismo de la Iglesia Católica, donde se nos dice lo siguiente. De manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico de Constantinopla III, en el año 681, que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes. Esto aparece en el numeral 475 del Catecismo de la Iglesia Católica. De forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente. Con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente, es decir, a la divina. A este respecto, y precisamente para combatir toda la clase de herejías que surgían en torno a la persona de Jesús, habrá una denominada monotelismo, que fue una herejía que admitía en Cristo dos naturalezas, la humana y la divina, pero reconocía, afirmaba que en Jesús había una única voluntad. Es la herejía conocida del monotelismo. El monotelismo trataba de ser una solución de compromiso entre el cristianismo trinitario y el monofisismo. Monofisismo viene de las raíces griegas mono, uno, physis, naturaleza. Es decir, todas aquellas corrientes que negaban en Jesús dos naturalezas, sino solo una. Entonces, para conciliar a el dogma trinitario con los monofisitas, se planteó la herejía del monotelismo. Predicado por el patriarca Sergio de Constantinopla, es decir, esta herejía del monotelismo, fue condenado en el tercer concilio de esa ciudad celebrado entre los años 680 y 681, en el que se estableció la doctrina católica de las dos voluntades en Cristo. Y Santo Tomás, en la Edad Media, va a reforzar esta doctrina de las dos voluntades, diciendo que la voluntad natural y sensible de Cristo, que de sí rehúye la pasión y la muerte, se somete libremente a la pasión y la muerte, tomado esto del libro de Isaías 53, donde dice, fue sacrificado porque él mismo lo quiso, tiene su razón de ser en la voluntad del Padre, que quiere esa muerte para la redención de la humanidad. De acuerdo con su voluntad sensible y su voluntad racional, Cristo, considerado como naturaleza, pudo querer de manera distinta a como Dios, que es lo que veíamos previamente en esa explicación bellísima de la obra de María Valtorta. El riesgo en que se puso Dios mismo al haber creado la naturaleza humana de Jesús fue altísimo, porque pudo haberse rebelado, pudo haber rechazado el plan, y como él mismo lo dice, habría llegado a superar al mismo Lucifer.
Pero, conforme a su voluntad racional, solo quiso siempre lo que Dios quería, como aparece en el Evangelio de Marcos. En efecto, conforme a su voluntad racional, quiso cumplir la voluntad divina libremente, haciendo uso de su libre albedrío, como el mismo Santo Tomás nos lo explicó ya previamente. Aunque de conformidad con otra voluntad sensible, reconocía que podía querer algo distinto. Por eso esa frase a la cual le debemos enorme gratitud y admiración y tributo a ese mérito de que Jesús no pecó porque no quiso pecar. No porque no pudiera pecar, podía pecar, claro, por supuesto que podía pecar como cualquier ser humano, pero nunca lo quiso hacer. Y Benedicto XVI va a dedicarle una gran cantidad de reflexiones a esta doctrina de las dos voluntades en Cristo, diciendo, en la oración de Jesús al Padre, en aquella noche terrible y estupenda de Getsemaní, la tierra se convirtió en cielo. La tierra de su voluntad humana, la de Cristo, fue asumida por su voluntad divina, de forma que la voluntad de Dios se cumplió en la tierra. En la unidad de la persona divina del Hijo, la voluntad humana encuentra su realización plena en el abandono total del yo en el tú del Padre, al que llama Abba. San Máximo el Confesor afirma que desde el momento de la creación del hombre y de la mujer, dice Benedicto, la voluntad humana está orientada a la voluntad divina. Y la voluntad humana es plenamente libre y encuentra su realización en el sí a Dios. Por desgracia, a causa del pecado, este sí a Dios se ha transformado en oposición. Adán y Eva pensaron que el no a Dios sería la cumbre de la libertad, el ser plenamente uno mismo. Jesús, en el huerto de los olivos, reconduce la voluntad humana al sí pleno a Dios. En él, la voluntad natural está plenamente integrada en la orientación que le da la persona divina. No perder de vista que dentro de este hombre Jesús está nada más y nada menos que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios. Jesús vive su existencia según el centro de su persona, su ser hijo de Dios. Es decir, todo su actuar humano está regido por la voluntad divina, que es propia de las tres personas divinas, por supuesto, incluido el Hijo de Dios. Su voluntad humana es atraída por el yo del Hijo. En pocas palabras está diciendo aquí Benedicto, por la voluntad divina, que se abandona totalmente al Padre. Es decir, la unión de voluntades entre las tres divinas personas es una sola voluntad. De este modo, Jesús nos dice que el ser humano solo alcanza su verdadera altura, solo llega a ser divino conformando su propia voluntad a la voluntad divina. Solo saliendo de sí, solo en el sí a Dios, se realiza el deseo de Adán, de todos nosotros, el deseo de ser completamente libres. Es lo que realiza Jesús en Getsemaní, conformando la voluntad humana a la voluntad divina, nace el hombre auténtico y nosotros somos divinizados.
Existe una voluntad humana propia del hombre Jesús, dice Benedicto XVI, que no es absorbida por la voluntad divina, pero esa voluntad humana libremente opta por Dios, sigue a la voluntad divina. Y así, no de un modo natural, sino haciéndose camino en la libertad, se transforma en una sola voluntad con la divina. El drama del Monte de los Olivos, dice Benedicto XVI, consiste en que Jesús restaura la voluntad natural del hombre, de la oposición a la sinergia, y restablece así al hombre en su grandeza. En la voluntad natural humana de Jesús está, por decirlo así, toda la resistencia de la naturaleza humana contra Dios. La obstinación de todos nosotros, toda la oposición contra Dios está presente. Y Jesús, luchando, arrastra a la naturaleza recalcitrante hacia su verdadera esencia. Es precisamente en eso en lo que consiste ese grito que lanza Jesús en Getsemaní y por 3 veces: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él mismo lo explica en el libro de Cielo, que no era él el que estaba pronunciando esa frase, y se lo dice a Luisa con esas palabras: te engañas, hija mía, ¿crees que fui yo? En absoluto. Yo amaba el sufrir hasta la locura, amaba la muerte para dar vida a mis hijos. Ese grito del pase de mí este cáliz, dice Jesús, era el grito de toda la humanidad. Como dice aquí Benedicto, toda esa oposición contra Dios, toda esa repugnancia de la humanidad de no querer hacer la voluntad de Dios, de querer hacer la propia voluntad, toda esa repugnancia de hacer el bien, resuena y hace eco en la humanidad de Jesús. Y es precisamente por eso que Él grita junto con nosotros para darnos el coraje, la fuerza y la valentía de poder finalmente decirle a Dios: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ahora, entonces, nos surge una pregunta muy entendible. ¿Cómo funciona la voluntad humana entonces? Y eso será el tema de nuestra siguiente grabación. Así es que les invitamos a que nos sigan acompañando en lo que será la última sesión, la última grabación de este tema 3, con el que cerraremos con broche de oro todo lo relativo a esta gran pregunta que se utilizó como tema de este tercer bloque: ¿qué quiere Dios? Los invitamos pues a continuar profundizando en estos grandes misterios que son definitivamente cruciales para nuestra vida actual y futura. Hasta la próxima.